empresarial. Juan, además de esta responsabilidad, esta alta responsabilidad en sociedad de tasación, lidera un proyecto pues, también muy interesante del que hablaremos después, que se llama KnowSquare y que nada tiene que ver, en este caso, con su actividad profesional. Y además es autor de un libro que hemos entregado a todos nuestros invitados de hoy, que se llama Gestión en tiempos de crisis. Y luego hay un subtítulo que es muy sugerente que dice ¿y cómo darle la vuelta a la tortilla? Esto ya te anticipo, Juan, que será una pregunta que te haremos a lo largo de la conversación. Bueno, analizaremos, como digo, todos estos aspectos. Me gustaría empezar, Juan, preguntándote o pidiéndote que hagas una breve semblanza de qué es esto de sociedad de tasación, a qué se dedica y en qué contexto se está desempeñando, y que nos hables ya desde este primer momento de algo que ocurrió hace no mucho tiempo, que fue un cambio en la propiedad de la compañía, donde tú saltaste de la posición de director general de la compañía a entrar en la propiedad de la misma con una posición ya en el Consejo de Administración. Nos interesa también conocer bien esa doble vertiente, cómo se ven los toros desde ambos lados de la barrera. Pues Chema, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y de verdad que es un privilegio estar aquí un viernes por la tarde. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Pudiendo estar, seguro que podéis estar en sitios mucho mejores, ¿no? Así que trataré de estar a la altura, ¿no? En efecto, Sociedad de Tasación es una sociedad supervisada y regulada por el Banco de España. El objeto de la existencia de las sociedades de tasación es dar garantía a los títulos hipotecarios que se titulizan en el mercado internacional o nacional, las cédulas, los bonos. Desde el año 81 entró la ley hipotecaria en vigor, copiando una ley alemana donde se exigía que todas las tasaciones hipotecarias estuvieran hechas de una forma homogénea, independiente a las entidades financieras. Nacen las sociedades de tasación, primero nacen algunas dentro de entidades financieras. A lo largo de la vida de su historia, el Banco de España ha exigido independencia absoluta entre las sociedades de tasación y todas las que no eran independientes pues han tenido que salir de los bancos y de las cajas. Realmente lo que nos preocupa es que el valor que demos de referencia no beneficie ni al comprador de la vivienda, ni al vendedor, ni al banco. Es a que financia esa operación, que normalmente es un inversor, normalmente institucional, paneles de pensiones, aseguradoras, compañías que compran esos títulos y que quieren una garantía de que el valor del colateral que apoya ese préstamo hipotecario pues está realizado por alguien independiente, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Yo entré en el año 2008, un año muy bueno para hacer muchas cosas, excepto para entrar en una sociedad de tasación. La burbuja ya estaba pinchada, a mí me tocó comerme el marrón de una compañía que facturaba 90 millones de euros, reconvertirla a una sociedad que fuera rentable facturando 27, ¿no? Que fue el bofetón que se pegó el sector, o por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y gestionando con valores, gestionando con personas que habían construido una empresa fabulosa y tratando de poner un poco de sentido común y de las mejores prácticas de gestión en un sector bastante apolillado, bastante acomodado, diría yo, ¿no? A un mundo donde la burbuja lo mata todo, ¿no? La burbuja lo peor que mata es el pensamiento, la creación de valor, la sensatez, ¿no? Es tal la abundancia y tal la borrachera que nadie ve nada, ¿no? Y cuando llegas tú en el año 2008 y te contratan para tratar de reconducir una empresa que en fin, que la situación era complicada, pues tienes que poner lo mejor de ti. En el año 2017, entrando en la pregunta concreta de Chema, el Consejo de Administración me cita como director general y me dice: oye, Juan, ponle el lacito, has hecho un trabajo estupendo, ponle el lacito a esto que lo vamos a vender. Y yo veía pasar a fondos y gente que venía a ver aquello y me decían: no, Juan, tú eres esencial en esta operación. Digo, ¿pero cuál es el objetivo? Hacerte rico. ¿Querrás ganar dinero? Y digo, hombre, pues a nadie le amarga un dulce, pero
ese no puede ser el fin de la operación, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿No? Me gusta pescar. ¿Te gustará tener un barco? ¿No? Tengo una lancha, pesco en Asturias, pesco en la ría, ¿no? ¿Querrás tener un barco más grande? Y digo, no, porque un barco más grande no me va a dejar entrar a pescar doradas donde yo entro, y entro con una lancha pequeña. Un barco grande, aparte que voy a parecer el tonto del pueblo, porque en Asturias lo del barco grande no es como en Mallorca, a lo mejor, o en otras zonas donde los turistas compiten por eso. Digo, a ver, o a mí me motivas con un proyecto ilusionante o olvídate, ¿no? Y era tal la gente que pasaba por allí que yo digo, bueno, esto, si compran estos yo me voy, porque no, es que es como agua y aceite, ¿no? Y en una de estas se me ocurre levantar la mano y decirle al consejero delegado, oye, ¿admitís ofertas del equipo directivo? Y se me queda así y dice, pero Juan, tú tienes unos cuantos decenas de millones por ahí sueltos y tal. Y digo, no, hombre, pero a lo mejor los puedo buscar. Me miran como, este se ha fumado algo, ¿no? En 3 meses tenía el dinero para comprar la empresa. Y voy al consejo y les digo, tengo el dinero, pero no compro. Y me dicen, ¿pero por qué? Y digo, pues porque el que pone el dinero no tiene los valores de esta empresa. Y traer a alguien sin valores a gestionar una empresa con valores, pues no va a funcionar. Oye, Juan, pues, a ver, pues vamos a sentarnos, vamos a ver. Bueno, 36 PowerPoints después, que no os los voy a contar, conseguimos una opción de MBO donde éramos los propios directivos los que comprábamos y nos financiaron los que se iban. Había 6 socios que se querían ir, pues ya con edad de jubilación. Esos nos financiaban la compra, que estamos pagando, y todavía lo que nos rondará todavía de pagarlo, pero hemos mantenido, no ha entrado ningún fondo, hemos mantenido la independencia, ha habido un relevo generacional y financieramente la fórmula funciona, ¿no? Yo estoy construyendo un plan de pensiones para cuando me jubile, pues seguramente lo tendré pagado y podré vivir del esfuerzo de estos años, ¿no? Pero el secreto es deciros que la compra de una empresa, o por lo menos desde mi punto de vista, resultó mucho más fácil de lo que aparentemente yo pensaba que iba a ser, y que la diferencia entre ser gestor o ser empresario, la única que he encontrado es la responsabilidad, que aumenta. Es decir, como eres director general, tienes la responsabilidad de gestionar bien. Cuando te conviertes en consejero delegado, tienes la responsabilidad de dirigir bien, que es distinto. No es solo gestionar, dirigir es mucho más, ¿no? Es motivar, es ver el futuro, es ver la estrategia, es retener talento, es dejar la empresa mejor de la que te encontraste cuando tú llegaste. Hay responsabilidades asociadas a la persona que no se pagan con dinero, y que si al final todo esto tiene un resultado económico bueno, pues fenomenal, pero que no puede ser el fin, ¿no? Es interesante porque, claro, es una de las pocas operaciones MBO, Management Buyout, por tanto, digamos, de adquisición por parte del equipo directivo, que, digamos, de alguna manera, por lo menos uno de los pocos casos que yo conozco de procesos de este tipo, que estén liderados desde el propósito, ¿no? Realmente el propósito y los valores han estado como muy, muy presentes en este proceso. Absolutamente. Lo normal en el sector, hay 2 compañías más que han sido compradas por fondos de capital riesgo, a los que respetamos, como os podéis imaginar, absolutamente. Simplemente decimos, esta no es mi guerra. O sea, no es mi modelo. No es mi modelo. Y hay otros modelos de empresa de servicios profesionales, gestionado por profesionales, poniendo a los profesionales en respeto. Una sociedad heredó de las cajas de ahorros todo el negocio, bueno, y ahí está. Y otro que nos lo ofrecieron a nosotros era comprar 3 sociedades de tasación para ganar dinero de 2 formas. Una, despidiendo a 2/3 de la plantilla, porque realmente si compras 3 sociedades de tasación, pues hay 3 directores financieros. Con uno vale, ¿no? Y así N veces, ¿no? Yo decía, hombre,
hay una ética que a mí me impide hacer eso, porque la gente, por lo menos la de Sociedad de Tasación, que ha construido esto, son los que realmente, no son los dueños reales de la empresa, pero tienen, desde mi punto de vista, una herencia moral que tú tienes que respetar. No teniendo participaciones y no estando en el registro mercantil y no estando jurídicamente avaladas como propietarios, yo creo que hay una deuda moral con el trabajo que han hecho durante tantos años, al que tú no les puedes decir, y ahora de premio te echo, aunque le indemnices, y me parece que no es ético, o por lo menos en mi ética es legal, pero desde luego mi ética no funciona, ¿no? Y luego lo otro que hacen es endeudar la empresa para repartir un dividendo. Entonces dices, para recuperar parte de la inversión, que es legal también, pero dices, a ver, y yo tengo 0 deudas. ¿Cuál es la ventaja de gestionar una empresa con 0 deudas? Que la persona no es el primer elemento o grado de libertad para poner la empresa en beneficios cuando hay problemas. Si tú tienes una deuda muy importante en tu cuenta de resultados, cuando llegan a dar beneficio, dices, pues ingresos menos gastos financieros, no me llega, hay que echar a gente. No tener deuda que te permite no tener que echar gente para dar resultados financieros. Por lo tanto, eres mucho más libre, duermes mejor, a largo plazo la gente está muy feliz en esa empresa, mantienes grados de... A mí la palabra retención, aunque lo he dicho antes, realmente no me gusta utilizarla, ¿no? Es fidelidad, es lealtad, es mutua, ¿no? Recíproca, ¿no? Entre el empresario y el empleado y el empleado y el empresario. Yo he sido becario, luego he llegado a ser director general y luego he sido consejero delegado. A mí no me tienes que contar cómo piensa un becario. Nos interesa, o me interesa mucho, que nos des tu perspectiva, como te preguntaba antes, tanto desde la perspectiva de haber sido el primer ejecutivo, pero dentro del equipo directivo, y la que luego has tenido formando parte de ese consejo de administración. Me gustaría que nos contases qué es lo que has aprendido de esa transición y qué es lo que estás dejando hacer a la dirección general actual que a ti no te dejaban hacer cuando eras director general. Esa pregunta se la tendríais que hacer al director general actual para que fuera más ecuánime. Yo, una cosa que os diría es que, aparte del aspecto de liderar frente a dirigir, que es diferente, que la vida no te cambia tanto. Que si tienes claros los valores y cómo gestionas cuando eres director general, cuando eres consejero delegado, lo que sí tienes que saber es apartarte, dejar aire, dejar que corra el aire, pero tampoco abandonarles, ¿no? Ha habido en estos 5 años, desde el año 2017, que yo he pasado a ser consejero delegado, donde concretamente durante la etapa del COVID, pues tuve que bajar un poco más a tierra porque vi que hacía falta un empujón, más ayuda por parte del Consejo a la empresa, porque era una situación muy difícil, ¿no? La que vino con el COVID, ¿no? Yo os diría que siempre poner a las personas por delante, siempre. O sea, no puede haber una decisión no poniendo a las personas por delante. Y cuando hablo de personas, hablo que pueden ser los clientes, pueden ser tus proveedores, pueden ser tus empleados. Las empresas no existen. Las empresas son elementos ficticios que creamos la sociedad, pero no tienen un alma. El alma de la empresa lo crean sus personas. Y detrás de tus decisiones hay personas. Por ejemplo, durante el COVID, ya lo habíamos hecho en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 lo primero que me preguntaron es a cuánta gente iba a cortar la cabeza. Pero así, la pregunta, ¿eh? Bueno, tú vienes de General Electric, vienes de una multinacional, vienes aquí ¿a cuánta gente vas a cortar la cabeza? Y digo, pues a nadie. Digo, lo que tendré que ver es si necesitamos más gente, si hay que reconducir, pero en principio si la gente que está aquí funciona y nos adaptamos. ¿Qué hicimos en el 2008? ¿Qué repetimos en el 2013 y qué hemos hecho en el COVID? No despedimos a nadie en tiempos de crisis. Lo que hacemos es bajarnos todos el sueldo
proporcionalmente a lo que ganamos, el que os habla un 30% y a partir de ahí pues un 25, un 20 y tal, hasta un 0,2% la gente que menos gana. Con el compromiso de que si la empresa gana dinero, se devuelve el 31 de diciembre, antes de dar €1 de dividendos la empresa, devolvemos el salario a todo el mundo. Es como un colchón de seguridad para asegurar que no nos ponemos nerviosos, porque eso supone a lo mejor un 20, un 25% de reducción de costes. ¿Qué hago? ¿Echo el 25% de la plantilla? En periodo de COVID. O sea, tienes a tu padre mal, tienes a tu mujer enferma y además yo te echo. Ole. Pues dijimos, oye, nos ajustamos todos el cinturón, que además es una época donde vamos a salir poquito, donde no vamos a viajar, donde podemos ahorrar, y si va bien, devolvemos. En el mes de octubre estábamos devolviendo, ya vimos que habíamos superado la crisis del COVID, que lo que los agoreros hablaban de que se caía el mercado inmobiliario, que nosotros siempre dijimos, mira China, ha habido una V clarísima de transacciones, el precio ha seguido igual y las transacciones han caído un 70% 3 meses, pero luego el mercado se recupera. Eso lo defendía incluso ante el Banco de España, que había una carta de la subgobernadora del Banco de España alentándonos a bajar el precio de la vivienda un 10%, y dije, ¿por qué un 10 y no un 20 o un 40? Digo, soy tasador, yo seré el que tengo que decir lo que ha bajado el mercado y lo que no. Y gracias a Dios se publicó un paper del IVS que dijo que valorar en tiempos de incertidumbre no es hacer un test de estrés, sino es estar más cerca del mercado y ver qué pasa. Eso fue lo que hicimos, el mercado no cayó, las transacciones cayeron un 70%, se recuperaron a los 3 meses y en octubre, en la nómina de octubre, estábamos devolviendo toda la nómina que nos habíamos quitado en los meses desde abril hasta octubre, lo devolvimos a los empleados. Y la empresa ganó dinero. Y no despedimos a nadie, no perdimos a nadie, y la gente estaba agradecida, vamos, no feliz porque el COVID nos afecta a todos y era una situación complicada, pero nos unimos todos, ¿no? Es un magnífico ejemplo de cómo las empresas pueden responder y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Poniendo, como decías tú muy bien, Juan, a las personas delante. Antes de acabar nuestra conversación, porque nos va quedando ya poco tiempo, me gustaría que nos hablases de tu otro proyecto, del proyecto KnowSquare. Claro, la cantidad de responsabilidades, de dificultades, del día a día, pues tú añades un proyecto, yo diría que casi de carácter personal, en el que te acompañan otras personas que también, lógicamente, están muy alineadas con él. Cuéntanos en qué consiste KnowSquare, por qué decidiste, o sea, nos interesa mucho el por qué decidiste ponerlo en marcha y qué es lo que te impulsa a seguir manteniéndolo después de tantos años, donde lo que estás haciendo es dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Sí, os diré que esto no es lo más sexy de mi perfil de salirme del armario. Luego os contaré otras salidas del armario más interesantes que he hecho, ¿no? Pero en KnowSquare en el año 2007 pues surge anecdóticamente que voy a una conferencia del IES, hago un resumen de 3 folios de lo que escucho allí, lo comparto con unos amigos y se pone en marcha una red de conocimiento donde decimos, oye, pues si uno va a un evento, hace un resumen y lo comparte con 10 personas, pues esas 10 personas se ahorran el haber ido al evento, tienen el resumen de lo que ha pasado allí o un resumen ejecutivo de lo que ha pasado y encima con el juicio o la valoración de la persona que ha ido, que sabes que es de tu confianza y que confías en él, ¿no? Y entonces decimos, oye, pues 10 personas, pues bueno, son unos cuantos resúmenes al año, ¿no? Pero si somos 3.000, ¿qué pasaría, no? Y lo ponemos en marcha y bueno, la verdad que es un proyectazo que me ha dado, no hubiera conocido a Chema si no hubiera puesto en marcha KnowSquare, no hubiera conocido a Pablo, no hubiera conocido a Pilar, no hubiera conocido a millones de personas. Marta, ¿no? Marta. Iba a Pilar. No sé por qué te llamo Pilar. Marta. Básicamente se trata de bucear y de aprender en otros sectores que no son el tuyo para aplicar ideas que se toman en otros centros de decisión y aprender de los demás. Básicamente es el libro es el eje de KnowSquare.
no mi libro. El libro en general, soy un apasionado, no ya de la lectura, sino de recomendar la lectura. A los chavales que terminan la carrera, a los que doy clases, ya no les hablo de valoraciones, hacemos catas de libros. Les doy un libro y les digo, en un mes venimos a hablar de este libro. Y les digo, si leéis un libro cada mes, os diferenciáis del resto de vuestros compañeros de carrera sin tener que hacer un máster, sin tener que trepar, simplemente aprendiendo de los libros, ¿no? Y NoSquare vertebra alrededor del mundo del libro. Llevamos 10 años dando un premio al mejor libro de empresa. Hay 35 locos que se leen 100 libros al año para poder valorar cuál es el mejor libro de empresa que se publica en España. Y lo que me mueve, decías, ¿el por qué? Pues porque me parece que es de cajón, es de sentido común, que compartir conocimiento nos hace mejor a todos. Iguala por arriba. Nos motiva a tomar decisiones, nos hace ser mejores ciudadanos, mejores personas. Yo, de verdad, si no lo hubiera creado, lo tenía que volver a crear ahora, ¿no? Pero... Estamos, como veis, ante un hombre casi del Renacimiento, porque tiene varios frentes. No sé a qué otras salidas de armario te referías, pero yo hay una más que quería poner encima de la mesa, porque aquí a este ingeniero de minas, pues le ha dado también por hacer otra cosa muy interesante y además lo hace francamente bien. Escribe haikus, pero no solo los escribe, sino que además los publica. Sí. Esto ya empieza a rozar ya la perversión, ¿no? Cuando un ingeniero escribe poesía, esto ya a la gente le descuadra, ¿no? Y ahí es lo que me gusta, ¿no? ¿Qué será lo que venga después? No, pero realmente eso, o sea, agitar estándares y estereotipos me motiva, ¿no? El que la gente no te vea como director general o consejero delegado de una sociedad de tasación, que es lo que yo llamo mi vida en blanco y negro, ¿no? Y luego hay una vida en color, y hay una vida donde todo surge de la persona, todo surge de la creatividad de esa persona, todo surge de lo más íntimo de esa persona. Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus aficiones, tu capacidad de tocar un instrumento musical o de escribir poesía, ¿no? Y yo entré en la poesía de pura chiripa porque cuando estaba en General Electric yo me di cuenta que mi equipo, que escribía muy mal, redactaba muy mal. O sea, lo de sujeto, verbo y predicado no se llevaba. Y se sigue sin llevar. Se sigue sin llevar. Las puntuaciones como de aquella manera, ¿no? Las tildes ni os cuento. En fin, entonces, bueno, contraté a un profesor de un curso, hicimos un curso de escritura. Y yo les dije a la gente, yo os pago el curso, yo os pago la comida de 2 a 4 y entre 2 y 4 pedimos unos sándwiches y 2 días a la semana va a venir Chema, que se llama Chema también, a darnos un curso de taller de escritura. Bueno, empezó con pues típico curso para escribir una novela, pero que, bueno, pues luego tiene aplicación porque si escribes mejor una novela o un texto pues en la empresa, pero yo de verdad que empecé con un objetivo materialista, época General Electric, monoteísta, recordad, objetivo que mi equipo escriba mejor. Y entonces en la lección 14 llegan los haikus. Y dice, para mañana vais a escribir un haiku. Nos quedamos todos así, ¿qué es esto? Y, ¿no sabes lo que es un haiku? Tal? Ni idea. Y bueno, pues un poema de estilo japonés, son 17 sílabas, es la esencia, es la concentración del mensaje, y dice, para mañana uno. Joder, y todos ahí, yo digo, bueno, ¿qué escribo para mañana? Tal, no sé. Y escribí un haiku que está inspirado en los ojos de mi hija, que dice, tus ojos negros, 2 guiones abiertos de cine mudo. Bueno, pues esa mezcolanza del cine, todos los que estáis aquí ya tenéis los ojos de mi hija perfectamente identificados como fondos, como pozos, ¿no? En los que te puedes zambullir, ¿no? Bueno, pues llevé eso, se me queda mirando el profesor y me dice, oye, Juan, está bien. Tú eres bueno en esto. Está bien. Total que, bueno, me lié y empecé y descubrí la capacidad de la poesía de dejarte llevar, de ser tú, de
de encontrar espacios, de encontrar sitios en los que nunca habías estado, de aprender de otros, de profundizar en la cultura japonesa y demás, ¿no? Y desde entonces he publicado 2 libros, siempre los hago a beneficio de una fundación, Jaime Alonso Abruña, que no es los beneficios del libro, todo lo que se genera del libro va para la fundación. Y el último, el segundo, ha sido en colaboración con una escultora, Cristina Almodóvar, que ha hecho un trabajo ya impresionante, ¿no? Yo digo, yo con menos no se puede aspirar a más, ¿no? Yo he puesto 14 poemas de 17 sílabas, ya me contaréis, 14 por 17, el esfuerzo, que no, dice mi hermano, Juan, es el primer libro que me he leído en un día. Me has hecho feliz, ¿no? Y ojo, que es verdad que te puedes leer los 17 haikus los 14 haikus rápidamente, pero cuidado que no te enganche un haiku, que como te enganche un haiku, estás perdido, porque tu cabeza empieza a dar vueltas y empiezas a... Y la edición de ese libro es espectacular, es que es una auténtica joya. Si no lo conocéis, Cristina Almodóvar, googlearla, es una escultora madrileña, tiene el estudio en Tetuán y es una artista impresionante. Y cuando nos presentó un editor y nos dijo, vosotros seguro que podéis hacer algo juntos. Y me entraba la risa, ¿no? Digo, pero a ver, ¿me estás mirando a mí? Y dice, sí. Y le pasé los poemas a esta chica, los interpretó, hizo un libro bellísimo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, que lo que nos queda por ver de Juan Fernández Ocituno seguro que es mucho. Para terminar esta conversación te voy a poner en el brete de hacer una recomendación o un consejo para las personas que nos están escuchando en este momento, que nos pueden escuchar después a través de las plataformas donde tengamos este vídeo. Fundamentalmente personas preocupadas por el liderazgo, por el buen gobierno corporativo, normalmente personas que ocupan posiciones de alta dirección o que están en estos consejos de administración. Yo os diría ser auténticos, ser vosotros. Y tenéis que bajar a vuestro sótano. A Emily Dickinson la encontré gracias a los haikus y habla de los sótanos del alma, ¿no? Tenéis que bajar al sótano, tenéis que bajar solos, se sube acompañado mejor, porque si estás mucho tiempo en el sótano es mala cosa, pero tienes que bajar a tu sótano. Hay juguetes viejos, rotos, hay gente que has perdido, gente que se te ha ido. En tu sótano está todo. Y tienes que bajar a ese sótano y descubrir quién eres. Y la mejor recomendación que os puedo hacer es la autenticidad, ser vosotros. Porque si eres auténtico, tus decisiones, tu trabajo, tu familia, tu pareja, tu vida va a ser coherente, te va a llenar. Si no, va a quebrar por algún sitio, te lo digo, va a quebrar. Oscar Wilde, termino con la frase de Oscar Wilde, que con respecto a la autenticidad escribió: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Pues eso. Buena reflexión. Yo os anticipaba al comienzo de esta conversación que estaba seguro de que Juan nos iba a inspirar. Yo creo que ha quedado más que de manifiesto, es más que evidente que estamos ante una persona, un ser humano auténtico, un líder auténtico, y te damos las gracias. Aunque tengo muchos defectos, que también, no. pero no vamos a entrar ahora una cosa en ello, es lo que ¿no digo, te parece? Si una cosa es lo que digo, que si luego, quieres, si le preguntas a mi tenemos equipo, otro día. A lo mejor. O si preguntamos en casa igual. Pero yo te digo lo que me ha funcionado, cómo soy, cómo intento ser, y que naturalmente que cometo muchísimos errores al cabo del día. Pero la línea la tengo clara. Pues ahí era donde yo quería terminar por todo lo alto. Pues nada más, muchísimas gracias, Juan. Te damos este aplauso.